La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Hola, abuelo. Ya terminé mi tarea y estoy lista para el cuento de hoy. ¡Qué bueno, Romina! Ven, siéntate. ¿Sabes? Estuve pensando y creo que te he contado muchos cuentos e historias, pero me falta la mejor historia del mundo. ¿Cuál? La historia del Mesías, Jesús de Nazaret, que está en los 4 evangelios de la Biblia. Mira lo que dice Juan, uno de los discípulos de Jesús, sobre esta historia. Estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Toda la vida de Jesús, su nacimiento milagroso, su vida sin pecado, sus milagros, su amor, su muerte, su resurrección de la tumba, todo nos demuestra que Jesús, el Mesías, el Salvador de la humanidad, verdaderamente es el Hijo de Dios. A mí me gustan mucho las historias de Jesús, pero a veces me confundo. ¿Qué encuentras confuso, Romina? Bueno, hay historias que no tienen relación. Bueno, seguramente crees esto porque cada uno de los 4 evangelios fue escrito por una persona diferente. Dios les inspiró a todos ellos, pero cada evangelio fue para un grupo de personas en particular. Te voy a contar la historia de Jesús de una forma que puedas entender. Jesús y la multitud se aproximaban a Jerusalén. Entonces envió a 2 de sus discípulos a una de las aldeas más cercanas. Vayan a la aldea que está enfrente. Al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los 2 discípulos fueron a la aldea y encontraron el burro tal como Jesús les había dicho. Mientras estaban desatando el burro, el dueño les preguntó: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron como Jesús les indicó, y el dueño del burro lo aceptó sin poner objeción. Los discípulos llevaron el burro hasta Jesús y pusieron sus capas en el lomo del animal. Entonces Jesús montó y continuó cabalgando su camino a Jerusalén. ¿Por qué el burro es importante, abuelo? Hay varias cosas interesantes en relación al burrito, Romina. El Evangelio de Mateo dice que al entrar a Jerusalén montando un burrito, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías y Zacarías. Digan a la ciudad de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. El Evangelio de Marcos dice que este burrito nunca antes había sido montado. Yo encuentro interesante que un animal que nadie había montado haya estado tan tranquilo mientras el Señor iba en su lomo. Los animales son parte de la creación de Dios y yo creo que ellos, a su manera, dan gloria a Dios. El libro de los Salmos es tanto un libro de oración como un libro de alabanza. Las últimas palabras de este libro son: que todo lo que respira alabe al Señor. Bueno, ya con Jesús en el lomo, alguien se dispuso a llevar el burrito en dirección a Jerusalén. En cuanto Jesús cabalgaba, había gente a los 2 lados del camino. Las personas de la multitud se quitaban sus mantos y los extendían por el camino. A medida que se acercaba a la ladera del Monte de los Olivos, grupos de personas alababan con gozo a Dios y gritaban: ¡Bendito el Rey! ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Estas palabras de alabanza estaban escritas en el libro de los Salmos desde hace cientos de años. Entonces todos estaban felices porque Jesús había llegado. No todos, Romina. Los fariseos de la multitud se opusieron a las alabanzas de la gente. Y uno de ellos dijo: ¡Maestro! ¡Reprende a tus seguidores! ¡Diles que dejen de hacer esto! Les digo que si estos se callan, las piedras gritarán.
Cuando Jesús vio Jerusalén, sus ojos se llenaron de lágrimas y exclamó: Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Pero ahora eso está escondido de ti y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. En nuestro tiempo, el día que Jesús entró a Jerusalén se conmemora como el Domingo de Ramos. 5 días después de este Domingo de Ramos, Jesús moriría en la cruz. De este modo Jesús entró a Jerusalén. Cuando llegó al templo, se bajó del burro y entregó el animal a uno de sus discípulos para que se lo devolviera al dueño. Después fue a los patios del templo. Miró alrededor y vio a los mercaderes que vendían toda clase de cosas, cambiaban monedas para las ofrendas del templo. Jesús se enojó mucho al ver esto. No era la primera vez que se enojaba con estos hombres. Entonces los echó fuera y volcó sus mesas. Esto provocó gran confusión. Mi casa es casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Los fariseos y otros líderes religiosos se escandalizaron por este hecho, pero Jesús los ignoró. Cada día de esa semana de Pascua, Jesús iba al templo y enseñaba. Los jefes de los sacerdotes, los escribas y otros líderes religiosos lo escuchaban, pero no estaban interesados en su mensaje. Cierto día, cuando Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Uno de ellos le dijo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Yo también les hago una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Los líderes se sorprendieron con la pregunta y se apartaron de Jesús para hablar entre ellos. Discutían unos con otros cómo responder a la pregunta. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir, ¿por qué no lo creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque la gente nos matará a pedradas. Todos están seguros de que Juan era un profeta. Los líderes sabían que Jesús era demasiado sabio para ellos. Uno de ellos dijo: No sabemos quién envió a Juan a bautizar. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Todas estas preguntas eran una trampa. Y como veremos en nuestro próximo episodio, los líderes religiosos no cesarán en su intento por arrestar a Jesús. Pero Jesús es muy inteligente, abuelo. Siempre tiene una buena respuesta. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Ahora comenzamos en Jerusalén, Romina. Como recordarás, Jesús había entrado en medio de la multitud que alababa a Dios. Y mientras enseñaba en el templo, los líderes religiosos intentaron tenderle una trampa. Pero Jesús es muy sabio, así que no pudieron atraparle, abuelo. Así es, Romina. Pero ellos no desistirán. Ya lo verás. Bueno, luego de esto, Jesús se apartó de los líderes religiosos y contó esta parábola. Un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Después de la cosecha, mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la producción que le correspondía. Pero ellos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Cuando el dueño supo esto, mandó a otro criado, pero también a este lo insultaron. Lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías.
El dueño siguió esforzándose por recibir lo que le correspondía. Mandó un tercer criado, pero los labradores también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin, luego de pensar mucho, el dueño del terreno dijo: ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido, tal vez a él lo respeten. Cuando el hijo fue a ver a los labradores para recibir lo que le debían a su padre, ellos se dijeron unos a otros en privado: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, para que la propiedad pase a poder nuestro. Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Y qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. La gente, al oír la historia, exclamó: ¡eso jamás! ¡Que Dios no lo permita! Pero Jesús dijo: Entonces, ¿qué significa esto que dicen las Escrituras? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Cualquiera que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los líderes religiosos se dieron cuenta de que la parábola estaba dirigida a ellos. Les hubiera encantado arrestar a Jesús ahí mismo, pero tenían miedo de la gente. Una vez más necesito que me expliques la parábola, abuelo. Está bien, Romina. Mira, el dueño del viñedo es Dios. Los criados representan a los muchos profetas de Israel que fueron asesinados por la gente. El hijo de la historia simboliza a Jesús. Los labradores son los líderes religiosos a quienes se les dio la responsabilidad de cuidar el viñedo. ¿Y qué relación tiene aquello de la piedra principal? Jesús se compara a sí mismo con la piedra que los constructores rechazaron. Esa piedra que fue rechazada se convirtió en la piedra principal. Los líderes religiosos son como los constructores que despreciaron la piedra principal. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, pero Dios hizo que Él fuera la piedra principal de la casa de Dios. Los líderes religiosos seguían tramando la forma de atrapar a Jesús y enviaron espías que aparentaban ser hombres devotos a la ley de Moisés. Uno de los escribas hizo una pregunta que lo iba a poner en aprietos con las autoridades romanas. Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no buscas dar gusto a los hombres. Tú enseñas de verdad el camino de Dios, pero ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús se dio cuenta de la mala intención de esta pregunta y no respondió inmediatamente. En lugar de eso, pidió una moneda romana y tomándola en su mano, dijo: ¿De quién es la cara y el nombre que está escrito en esta moneda? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los escribas se quedaron sin palabras. Entre la gente había algunos saduceos. Los saduceos son un grupo religioso que enseñaba que no existe la resurrección. Algunos hombres de este grupo se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto debe tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente, murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Si en esta vida los 7 estuvieron casados con ella. Aunque ellos trataron de usar la pregunta para avergonzar a Jesús, Él les dio una respuesta seria. En la vida presente, los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles,
y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés nos hace saber que los muertos resucitan. En el pasaje de la Escritura donde cuenta la historia de la zarza que ardía pero no se consumía, allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él ellos están vivos. ¡Qué bien! Una vez más, Jesús les deja callados. Sí, Romina, sí, pero no por mucho tiempo. En nuestro próximo episodio, Jesús tendrá que lidiar con otro grupo, los escribas. Además, predecirá la destrucción de Jerusalén. Esto se pone cada vez más emocionante. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Como recordarás, Romina, en nuestro último episodio, Jesús tuvo un diálogo con los saduceos en el templo. Sí, abuelo. Estos saduceos querían atrapar a Jesús. Por ello le preguntaron acerca de la resurrección. Y ya antes, otros líderes religiosos habían querido poner a Jesús en apuros con una pregunta sobre el tributo al emperador romano. Pero como sabes, no lo lograron. Ahora Jesús se dirige a los escribas, que eran expertos en la ley de Moisés. ¿Por qué dicen que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, en el libro de los Salmos, dice: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Los escribas no tenían respuesta. Entonces, Jesús le habló a la multitud. Cuídense de los escribas, pues les gusta andar con ropas largas y quieren que les saluden con todo respeto. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, pero sacan ventaja de los pobres y los indefensos. Y luego tratan de encubrir su comportamiento haciendo largas oraciones para que la gente los observe. Ellos recibirán mayor castigo. Poco después, Jesús vio que mientras los ricos echaban mucho dinero en los cofres de las ofrendas, una viuda pobre echaba solo 2 moneditas. De veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. En otro momento, ciertas personas de la multitud hablaban del templo. Comentaban que era una fina construcción en piedra llena de ofrendas conmemorativas. Vendrán días cuando de todo lo que están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Este templo será un montón de escombros. ¿Qué señal habrá de que estas cosas están por suceder? Tengan cuidado para que no se dejen engañar, pues vendrán muchos haciéndose pasar por mí. No los sigan. Y cuando haya noticias de guerras, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Pero aún no es el fin. Una nación peleará contra otra y un país contra otro. Habrán grandes terremotos, hambres y enfermedades. Y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de esto, a ustedes los perseguirán. Los juzgarán en las sinagogas. Los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. No preparen su defensa, porque yo les daré palabras llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistir o contradecir. Ustedes serán traicionados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Algunos los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. Pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes. Manténganse firmes para que se salven. Él estaba hablando del reino de Dios. Después de morir en este mundo,
los justos van a estar con Él. Bueno, ahora Jesús habla del futuro en forma específica. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, no regresen. El evento al que Jesús hace referencia sucedió en el primer siglo, en el año 70, cuando el general romano Vespasiano rodeó a Jerusalén por mucho tiempo. Luego, Vespasiano llegó a ser emperador y su hijo Tito se convirtió en el nuevo general. Tito sitió a Jerusalén y la destruyó, tal como lo había anunciado Jesús. Luego de esto, el Señor advirtió los desastres futuros en una era pagana, cuando la gente no crea en Dios. Habrá mucho dolor y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y las olas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán liberados. Algunos de estos eventos ya han sucedido. Otros, como el regreso de Jesucristo, ocurrirán en algún momento del futuro. Jesús siguió hablando de esto a través de una parábola. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga sobre ustedes como una trampa. Estén preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¡Qué bueno! Jesús vendrá otra vez, abuelo. Sí, Romina, y por ello debemos estar listos. Bueno, por ahora debemos terminar, pero no faltes a nuestro próximo episodio, cuando Jesús cenará por última vez con sus discípulos y anunciará la traición de Judas. Creo que vamos a comenzar lo más triste, pero no puedo faltar. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Estoy triste, abuelo. A Jesús ya no le queda mucho tiempo. En efecto, Romina, estos son sus últimos días de vida, pero con esto vendrá su obra más grande, nuestra salvación. En el episodio anterior, Jesús habló del futuro y de su regreso. Y como todos estos días, luego de enseñar en el templo, Jesús pasó la noche en el Monte de los Olivos. La pasión de Jesús, o lo que algunos llaman la Semana Santa, tuvo lugar durante la celebración anual más importante de los judíos, la Pascua. La Pascua, o fiesta del pan sin levadura, celebra la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Hagamos memoria sobre cómo nació esta fiesta. La primera noche de Pascua, los hijos de Israel recibieron instrucciones de matar un cordero y rociar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas, y luego tener una comida especial.
Esa noche terrible, el ángel de la muerte pasó por Egipto y todos los primogénitos de los egipcios murieron. Los que obedecieron a Dios fueron librados. Después de esa noche, el faraón, que era el rey de Egipto, permitió que los judíos salgan del país. De allí en adelante, la Pascua ha sido la fiesta más importante del pueblo judío. En nuestra historia, el tiempo de la Pascua se acercaba. En estas circunstancias, Satanás entró en Judas, al que llamaban Iscariote, el mismo Judas que era uno de los 12 discípulos. Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales de la guardia del templo. Habló con ellos sobre un plan que tenían para ayudarles a capturar a Jesús. Los líderes religiosos estaban complacidos con la ayuda de Judas, así que acordaron darle dinero. Judas aceptó la oferta y comenzó a buscar una oportunidad para delatar secretamente a Jesús. Cada año, cientos de miles de personas llegaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los judíos que estaban fuera de Judea celebraban la Pascua un día antes que los judíos que vivían en Jerusalén. Jesús y sus discípulos eran de Galilea, así que ellos celebraban la Pascua un día antes. Jesús dio instrucciones a Pedro y a Juan para la cena de Pascua. Vayan a prepararnos la cena de Pascua. Cuando entren a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Los discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Jesús y sus discípulos se reunieron alrededor de la mesa para una ceremonia completamente distinta a cualquier otra. Esa noche, Jesús les dijo muchas cosas a los discípulos. Durante esta cena final, Jesús instituyó una nueva ceremonia conocida como Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, abuelo? La Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Esta ceremonia también es conocida como la comunión o cena del Señor. Mira las hermosas palabras que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto acerca de la Eucaristía. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a su vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. ¿Por qué es tan importante esta celebración en estos tiempos? En realidad, la Eucaristía es una historia. Es la historia de la salvación. De hecho, la celebración de la Eucaristía es más que una historia, es una experiencia. Esta celebración recuerda la muerte de Jesucristo, su resurrección y la promesa de que un día regresará por los que creen en Él. Pero en esa noche, la noche de la última cena de Jesús con sus discípulos, también se desarrollaba una terrible tragedia. Ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, como lo anuncian las Escrituras. Pero ay de aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros:
¿quién de nosotros hará tal cosa? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que lo hará? Después hubo silencio. Los discípulos se estremecieron por lo que el Señor les acababa de decir. Estaban confundidos y consternados. Todos, menos uno, Judas el Iscariote. ¿Por qué Judas hizo esto, abuelo? No amaba a Jesús. Evidentemente no lo amaba, Romina. Bien, ahora debemos irnos, pero te animo a que no faltes al próximo episodio, donde Jesús lavará los pies a sus discípulos y les dará sus últimos mensajes. Aquí estaré, abuelo. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Hoy comenzamos en la última cena del Señor, Romina, donde Jesús instituyó la Eucaristía. Y además anunció la traición de Judas, abuelo. Así es, Romina. Luego de este anuncio, los discípulos terminaron la cena en silencio, estremecidos con la idea de la traición del Señor. Más tarde, surgió una disputa entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de Dios. Jesús les interrumpió. Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que ser como el más joven, y el que manda tiene que ser como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces Jesús les dio ejemplo de lo que quería decir. Se puso de pie, se quitó la capa y ató una toalla a su cintura. Luego echó agua en un recipiente, se arrodilló ante uno de sus discípulos, le lavó los pies y luego los secó. Todos estaban sorprendidos, pero no por el lavado de pies, pues eso era común en aquellos días. Cuando alguien llegaba a una casa, uno de los sirvientes le lavaba los pies. Los discípulos estaban sorprendidos de que Jesús, su maestro, realizara esta humilde tarea. Uno por uno permitieron que Jesús les lavara los pies. Pedro observaba lo que hacía Jesús. Se sentía incómodo. Cuando el Señor se arrodilló delante de él, Pedro protestó. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Judas Iscariote estaba nervioso. Cuando Jesús le lavó los pies, se sintió culpable. Quería que todo acabe lo antes posible. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, volvió a la mesa. ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, y ningún enviado es más que el que lo envía. Él mismo cumplió la función de un criado para demostrar que la grandeza se encuentra en servir a otros. Jesús dijo muchas cosas esa noche de Pascua, como esta parábola. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta,
pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. El que no permanece unido a mí será cortado y echado fuera, y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parábola, abuelo? Jesús en realidad está hablando del misterio de la salvación, del nuevo nacimiento. Cuando aceptamos y recibimos a Jesús como el Hijo de Dios y creemos que Él murió por nuestros pecados, llegamos a estar unidos a Él de una manera difícil de explicar. Estamos en Él y Él está en nosotros, así como la rama que está conectada a la vid y produce fruto. La rama vive porque es parte de la vid, y la vid es parte de la rama. Y yo ya soy anciano, Romina, pero recuerdo bien la noche en que puse mi confianza en Jesús y me convertí en creyente. Estaba en un culto cristiano donde el pastor hablaba de Jesucristo, pero yo no escuchaba lo que él decía, solamente sabía que había pecado contra Dios y que no podía salvarme a mí mismo. Entonces me arrodillé, le pedí a Dios que me perdone, que me haga una nueva persona, y oré en el nombre de Jesús. Desde esa noche yo era diferente. La diferencia más grande era que tenía un profundo deseo dentro de mí de obedecer a Dios y agradarle. Cuando hacía algo malo, inmediatamente le pedía a Dios que me perdone, orando en el nombre de Jesús. Con los años, he aprendido que ser un creyente es simplemente tener a Jesucristo vivo en mí. Yo era como una rama sin vida, hasta que me uní a la vid viva, Jesucristo. Escucha lo que dice la Biblia al respecto. El que cree en el Hijo tiene vida. En otra parte leemos: Dios quiso darles a conocer la gloriosa riqueza de este misterio, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y mira lo que dice San Pablo: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí. Cristo en mí y yo en Él. Me parece fabuloso. Es fabuloso, Romina, pero por hoy debemos terminar. Te espero en el próximo episodio, donde Jesús dará más enseñanzas y anunciará la venida del Espíritu Santo. Hasta la próxima, abuelo. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Ya estoy lista para seguir con la última cena de Jesús, abuelo. ¡Qué bien, Romina! ¡Qué bien! Como sabes, en nuestro episodio anterior, luego de haber cenado, Jesús lavó los pies de sus discípulos y contó la parábola de la vid. Pese a que los discípulos no sabían lo que estaba a punto de suceder, las palabras de Jesús deben haber sonado más serias. Por ello, lo escucharon atentamente. Yo les amo como el Padre me ama a mí. Permanezcan en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Jesús sabía que moriría el día siguiente. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que algo estaba por suceder,
Jesús les dio palabras de consuelo. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Voy a prepararles un lugar. Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Pero, Señor... Dime, Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Señor. Dime, Felipe. Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. No necesitan otra prueba o explicación. Les aseguro que aquel que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Entonces, ¿podemos pedir cualquier cosa, abuelo? Mira, Romina, todo cristiano probablemente ha deseado que Jesús hubiera dicho cualquier cosa. Pero Jesús hablaba de hacer el mismo tipo de obras que Él hacía. Pensemos, ¿cuáles eran las obras que Dios hacía a través de Jesús? ¿Cuál era el motivo de esas obras? Esas obras eran las sanidades de Jesús para demostrar que amaba a la gente. Entonces, te preguntarás, ¿cuál es el propósito de estos milagros, Romina? Jesús quería que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios y los milagros eran prueba de ello. Entonces, es ahí cuando Jesús contesta nuestra oración, cuando lo que pedimos va con la obra de ayudar a otros a conocer que Él es el Salvador del mundo. Jesús les habló a los discípulos de la paz de Dios y del Espíritu Santo. Les digo todo esto mientras estoy con ustedes. El Padre va a enviarles en mi nombre a un amigo, el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo y vivieran como viven los incrédulos, la gente del mundo los aceptaría. ¿Recuerdan las palabras que les hablé sobre ser siervos? Les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. El mundo los perseguirá por mi causa, porque no conocen al Padre que me envió. Cualquiera que los odie a ustedes, también odia a mi Padre. Ellos han visto las obras que he realizado, así que no están sin culpa. Ellos decidieron no creer en mí. Cuando venga a ustedes el Espíritu Santo, Él será mi testigo, y ustedes también serán mis testigos. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre le amará. El Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará, Él les enseñará y los guiará a toda verdad. Para entender aquello de que el Espíritu Santo nos enseñará y guiará a la verdad, es importante que hablemos primero de la verdad. Jesús dijo que Él es la verdad. Una vez que entendemos la verdad más importante, que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, sabremos que la verdad es, a fin de cuentas, una persona. Nosotros confiamos en una persona, no en una declaración confiable. Descubrir la verdad significa confiar en el Señor y en todo lo que Él ha dicho. El Espíritu Santo permanece con nosotros para que no nos perdamos.
En aquel tiempo, no era posible que los discípulos entendieran lo que significaba ser llenos del Espíritu Santo. Al momento, solo era suficiente que Jesús prometiera que los creyentes no estarían solos, pues tendrían el poder y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Tú lo has dicho, Romina. Bueno, con esto terminamos. Pero en nuestro siguiente episodio, Jesús hablará de las recompensas para sus discípulos y orará por ellos. Así que no faltes. Aquí estaré, abuelo. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. En el episodio anterior, Jesús hizo una promesa. ¿Recuerdas cuál era, Romina? Claro que sí, abuelo. Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo y que nos guiaría a la verdad. Así es, Romina, así es. Y así como lo fue para los discípulos, esta promesa es alentadora para nosotros. Bueno, estamos en la última noche de Jesús. Estando allí con sus discípulos, Jesús les habló sobre su futura recompensa. Ustedes han estado siempre conmigo, en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán en mi reino. Y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estoy confundida. Jesús dijo que el reino de Dios ya estaba aquí. Y ahora parece que es algo del futuro. Muy buena observación, Romina. El reino de Dios es una realidad para los creyentes. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es como si fuéramos súbditos de un reino terrenal. Pero también es cierto que una parte del reino de Dios no se ha realizado todavía. Es casi imposible para nosotros entender lo que experimentaremos después de que Jesús regrese y estemos con Él por la eternidad. Entonces el reino ya está y al mismo tiempo no está todavía. Te felicito, Romina, te felicito. Déjame contarte ahora sobre la oración sacerdotal de Jesús. El Evangelio de Juan incluye una oración muy especial, la oración que hizo Jesús antes de ser traicionado y entregado a las autoridades. La oración es simplemente la conversación de Jesús con su Padre Celestial. En su oración, Jesús estaba preocupado de sus discípulos y de todos nosotros que vivimos miles de años después. El Señor pidió que todos los creyentes sean uno con el Padre y Él. No te ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así el mundo podrá darse cuenta de que tú los amas, como me amas a mí. La oración de Jesús está en armonía con el mandamiento que dio Jesús a sus discípulos. Este mandato revela qué es lo más importante. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Tenemos que demostrar amor los unos por los otros y amor por los demás, aún por nuestros enemigos. En este instante, los discípulos comenzaron a experimentar la sensación de tragedia por lo que estaba por venir. Esta sensación se hacía más y más intensa en cuanto Jesús trataba de advertir a Pedro de que no estaba listo para lo que iba a suceder muy pronto. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Él quiere separarlos como el grano de trigo se separa de la cáscara.
pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro no supo qué decir. Las palabras de Jesús eran categóricas, terminantes. Después de eso, no hubo mucha conversación. Todos los discípulos estaban en silencio. Al escuchar el anuncio de la futura negación de Pedro, Judas Iscariote se sintió más y más incómodo. Él sabía lo que iba a hacer. Entonces, esperó hasta que nadie se ocupara de él y salió secretamente del cuarto. La última cena había llegado a su fin. Ahora, Jesús le haría frente a la agonía más intensa y profunda en el Monte de los Olivos. Este sería un tiempo de sufrimiento extremo. Pero este sufrimiento, esta agonía, se transformaría en gozo y victoria. Ya entrada la noche, Jesús y sus discípulos cantaron un himno de los Salmos. Luego se dirigieron juntos al Monte de los Olivos. Iban de camino al huerto de Getsemaní. En poco tiempo más, Jesús y los discípulos llegaron al huerto. Jesús les dijo a todos los discípulos que se quedaran allí. Todos, excepto Pedro, Santiago y Juan. Jesús llevó consigo a estos 3 discípulos a un lugar tranquilo del huerto para orar. Los 3 discípulos notaron que Jesús parecía tener una gran tristeza. Su angustia aumentaba cada momento. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús caminó un poco más y se arrojó al suelo, pidiendo en oración que si era posible, Dios le concediera la dicha de escapar de este momento. Jesús estaba muy triste, ¿verdad? Esta situación era más terrible de lo que pensamos, Romina. Para Jesús significaba su separación de Dios a causa de los pecados del mundo. Bien, tenemos la escena. Solo esperemos hasta nuestro próximo episodio, donde no solo seremos testigos del dolor, sino también del arresto de Jesús. Creo que no me va a gustar lo que viene. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Como recordarás, Romina, en el capítulo anterior, Jesús había orado por los creyentes. Sí, abuelo, oró por unidad. Bien dicho, Romina. Pero continuemos con la historia. Al anochecer, Jesús fue al jardín de Getsemaní, donde oró al Padre y demostró su obediencia. Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Luego de unos momentos, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró dormidos. Pedro, estás durmiendo. Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Otra vez se fue y oró con las mismas palabras. Una vez más Jesús regresó y encontró a los discípulos dormidos. Ellos no sabían qué contestarle al Señor. Luego se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su angustia, Jesús oraba aún más intensamente y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando terminó de orar, fue por tercera vez a donde dormían los discípulos.
Todo ha terminado. Ha llegado la hora. Ahora el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando con sus discípulos cuando apareció un grupo de hombres armados con espadas y palos. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos los enviaron para buscar a Jesús y arrestarlo. Judas les guiaba, cumpliendo el acuerdo que había hecho con los jefes de los sacerdotes de traicionar a Jesús. Judas les había dado una señal. Se acercaría a Jesús y le saludaría como se saluda a un viejo amigo, con un beso en la mejilla. Judas caminó entre los demás discípulos, haciendo lo posible por no mirarlos. Se acercó a Jesús y se paró frente a él. Judas giró su cabeza inclinándose hacia Jesús para besarlo en la mejilla, como lo había planeado. El Señor dio un paso atrás. Esperó hasta que Judas lentamente levantara la mirada. Entonces le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos de Jesús vieron lo que sucedía. Pedro miró a la multitud y actuó de inmediato. Sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Antes de que los discípulos pudieran hacer otra cosa, Jesús les ordenó detenerse. Entonces, rápidamente, Jesús puso sus manos en la cabeza herida del hombre y le sanó la oreja. Este hombre se llamaba Malco. Tengo una curiosidad. ¿Por qué se incluyó el nombre del siervo en la historia? ¿Quién era Malco? La tradición de la iglesia dice que cuando se incluye un nombre en la historia, esa persona se hizo creyente, Romina. Bueno, después de sanar a Malco, Jesús se volvió y miró a la gente que había venido por él. Jesús les dijo: ¿Por qué han venido con espadas y palos, como si yo fuera un ladrón? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no trataron de arrestarme. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía a cierta distancia. Hacía frío. Pedro se juntó con quienes se calentaban junto al fuego. Una sirvienta lo vio. Ella lo había visto antes. Cuando vio el rostro de Pedro a la luz de la fogata, les dijo a los que estaban alrededor del fuego: Este hombre también estaba con él. Te equivocas, mujer. Yo no lo conozco. Poco tiempo después, otra persona vio a Pedro parado en el grupo y lo señaló. Tú eres uno de ellos. Eres uno de sus discípulos. No sé de qué hablas. Entonces Pedro caminó por debajo de un balcón en las sombras, tratando de pasar desapercibido. Jesús fue llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos, sobre sus enseñanzas. Jesús miró a la multitud, alzó los ojos y contestó a Anás: He hablado públicamente, delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús miró al guardia. Luego volteó su cabeza y se dirigió a Anás nuevamente. Si he dicho algo malo, dime. Pero si no ha habido ofensa en mis palabras, ¿por qué me pegas? Anás ignoró el incidente y dio instrucciones a los guardias de llevar a Jesús donde Caifás. Afuera en el patio, otro hombre notó la presencia de Pedro. El hombre insistía que Pedro era uno de ellos, uno de los discípulos. No hay duda de que este hombre es uno de ellos. Él es Galileo, se le nota en su acento. Amigo, no sé lo que quieres decir. Apenas salieron esas palabras de la boca de Pedro, el gallo cantó. En cuanto escuchó el cantar del gallo, Pedro podía oír nuevamente las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. En ese momento, Jesús estaba afuera de la casa, cruzando el patio. Jesús miró directamente a Pedro. Jesús lo sabía. No puedo creer que Pedro haya hecho esto, abuelo. Pedro fue débil, Romina.
y se sintió muy triste. Luego que vio pasar a Jesús, salió del patio, fue a un rincón y lloró amargamente. No podía creer que había negado al Señor. Ahora debemos terminar, Romina. Pero en nuestro próximo capítulo seremos testigos de los juicios que enfrentó Jesús. Casi no puedo esperar para saber qué pasará con Jesús. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Como vimos en nuestro episodio anterior, Jesús ha sido arrestado, Romina, y Pedro había negado conocerlo. Lo había negado 3 veces. Sí, abuelo. Tú dijiste que luego vendrían los juicios. Efectivamente, Romina. Muy bien. Entonces, comencemos. Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Le vendaron los ojos para interrogarle. Le decían: si eres profeta, adivina quién te pegó. A esta hora, el concilio de ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se reunieron en asamblea. Llevaron a Jesús ante el concilio. Llamaron a varios testigos, pero los relatos de los testigos no coincidían. En la asamblea, uno de los líderes le hizo una pregunta a Jesús. Dinos si eres el Cristo, el Mesías. Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Así que tú eres el Hijo de Dios. Tú mismo dices que lo soy. La reunión estalló en un alboroto. No necesitamos más testigos, exclamaron. Lo hemos oído de sus propios labios. Entonces toda la asamblea se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Jesús fue trasladado al pretorio, al palacio de Pilato. Los sacerdotes y líderes no entraron al palacio, pues de acuerdo a la ceremonia se habrían hecho impuros. Si se hacían impuros, no podrían participar en la Pascua. Pilato salió al lugar donde se encontraba reunida la gente. ¿De qué acusan a este hombre? Encontramos a este hombre incitando a la gente a la rebelión. Dice que no debemos pagar impuestos al César y además afirma que él es el Mesías, el Rey. ¿Qué me dices de esta acusación, Jesús? ¿Eres tú el Rey de los judíos? Tú lo has dicho. Entonces, Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. No encuentro razón alguna para condenar a este hombre. No importa lo que haya hecho contra sus costumbres religiosas. No ha cometido nada contra la ley romana. Pero lo que él afirma está en contra de la ley romana. Dice ser un rey. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí, en Judea. ¿Galilea? ¿Este hombre es de Galilea? Entonces llévenlo al rey Herodes. Él está aquí en Jerusalén por las fiestas. Galilea es responsabilidad de Herodes. Inmediatamente, los líderes llevaron a Jesús al sitio donde se encontraba Herodes. Herodes miró a Jesús. Luego le dijo: Así que tú eres el famoso Jesús. He oído de ti y esperaba verte desde hace algún tiempo. Tengo curiosidad sobre tus poderes. ¿Podrías hacer 1 o 2 milagritos para mí? Herodes interrogó a Jesús por largo tiempo, pero Jesús no le contestó nada. Herodes y sus guardias trataron a Jesús con desprecio y se burlaron de él. Después de esto, vistieron a Jesús con ropas lujosas y lo enviaron de regreso a Pilato. Jesús fue llevado ante Pilato, al interior del palacio del gobernador, por segunda vez. Pilato miró a Jesús. Había algo inquietante en el hombre que estaba ante él, en silencio, mirándole con ojos oscuros, ojos que parecían atravesarle con la mirada. Pilato dejó a Jesús en el palacio.
Salió y habló con los líderes y el resto de la gente en el patio. Ustedes me trajeron a este hombre acusándolo de incitar a la gente a rebelarse contra Roma. Yo lo he interrogado y lo he examinado detenidamente. No lo encuentro culpable de promover la rebelión en medio del pueblo. Cuando Pilato estaba con los líderes y los jefes de los sacerdotes, vino un mensajero de parte de su esposa. Pilato hizo una seña al sirviente para que se acercara. Anoche su esposa tuvo un sueño muy malo sobre Jesús. Ella dice que no se meta con ese hombre inocente. Como la mayoría de los romanos cultos, probablemente Pilato no era un hombre religioso ni supersticioso. Pero este Jesús le preocupaba. El mensaje de su esposa solo aumentó el deseo de Pilato de no tener nada que ver con Jesús. Luego que el sirviente se había ido, Pilato llamó a los jefes de los sacerdotes y a las autoridades del pueblo. Me trajeron a este hombre, Jesús, acusado de ser rebelde, acusado de incitar al pueblo a rebelarse contra Roma. Lo he examinado cuidadosamente y no encuentro ningún motivo para tenerlo como prisionero. Herodes también interrogó a Jesús y no encontró ningún delito que merezca la pena de muerte. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un prisionero cada año durante la semana de Pascua. Pilato miró a Jesús. Pensaba en el mensaje de su esposa. Entonces se le ocurrió una idea. Escogería a Jesús para que sea liberado. Lo dejaría libre antes de la celebración de la Pascua. Entonces se dirigió a la multitud. Tengo el privilegio de liberar a un prisionero durante la celebración de la Pascua. Tengo la intención de liberar a Jesús antes de que comience la fiesta. En ese momento la multitud comenzó a protestar. Algunos de los jefes de los sacerdotes alentaban a la gente a exigir la liberación de Barrabás. Barrabás y otros 2 hombres estaban en prisión por asesinato y por organizar una rebelión contra Roma. Los 3 hombres iban a ser asesinados por crucifixión ese mismo día. Barrabás era el peor de los 3 prisioneros. No puedo entender por qué la gente quería a Barrabás y odiaba a Jesús. Ellos no sabían quién era Jesús, Romina. Bueno, ahora estamos finalizando. Pero no olvides volver porque en nuestro próximo episodio, Pilato ordenará azotar a Jesús y finalmente emitirá su sentencia. No voy a faltar, abuelo. Pero te digo, lo que la gente hace es injusto. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. La última vez me quedé muy triste, abuelo. No entiendo por qué la gente odiaba a Jesús. En realidad fue triste, Romina. Jesús enfrentó varios juicios y ahora precisamente está por segunda vez ante el gobernador romano Pilato. En las afueras del palacio del gobernador, la multitud demanda la muerte de Jesús. Pilato estaba nervioso. Quería que esto terminara lo antes posible. Quizá pensaba en el sueño que tuvo su esposa acerca de Jesús. Recordaba las palabras del criado. Anoche su esposa tuvo un sueño muy malo sobre Jesús. Ella dice que no se meta con ese hombre inocente. Pilato estaba enojado con aquellos que demandaban la muerte de Jesús. Él no estaba dispuesto a condenar a muerte a Jesús. ¡Quieren que les deje libre al rey de los judíos! ¡Suelta a Barrabás! ¡Barrabás! ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? ¡Crucifícalo! ¡Silencio! ¡Silencio! Respóndanme, ¿por qué debo crucificar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Yo no encuentro ningún delito en él. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, entró de nuevo al palacio y fue al lugar donde estaba Jesús.
Se ha hecho pasar por el Hijo de Dios, pensaba Pilato. ¿Podría haber algo más en este prisionero silencioso? Pilato caminó hacia donde estaba Jesús. Buscaba más información. Jesús, dime, ¿de dónde eres tú? Jesús no le contestó nada. Irritado por los nervios y porque Jesús no reconoció su autoridad, Pilato continuó. ¿Es que no vas a contestar? ¿Te niegas a hablar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. Jesús levantó su cabeza y se encontró con el rostro agitado de Pilato y habló. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Pilato salió. Buscaba la forma de perdonar a Jesús, pero los judíos comenzaron a gritar. Alguien vociferó. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sabía que estaba en problemas. La gente podía iniciar una revuelta, y si había una revuelta más en Jerusalén, él estaría en problemas con Roma. Pilato dio la orden de azotar a Jesús. Quizá en cuanto la multitud viera a Jesús azotado, quedaría satisfecha. Entonces llamó a los soldados y les entregó a Jesús para que lo azotaran. ¿Qué es azotar, abuelo? El azote era la forma más común de castigo de parte de los romanos, y era muy cruel, pues utilizaban un látigo. El látigo tenía muchas tiras, y en el extremo de las tiras había trozos afilados. Los azotes dejaban al prisionero bañado en sangre, con su espalda y sus costados partidos. A menudo, los prisioneros morían por semejante flagelación. Quizá el centurión que más tarde estuvo al pie de la cruz fue testigo de los azotes de Jesús. Debió haberlo visto atado al poste, recibiendo golpe tras golpe y el látigo desgarrando su espalda. Seguramente habría notado que Jesús recibía los azotes conteniéndose los gritos de dolor, a diferencia de la mayoría de las víctimas. Después de que Jesús recibió los golpes y sufría a causa de la conmoción y la pérdida de sangre, los soldados le pusieron la túnica real, la misma túnica que Herodes le había puesto para burlarse. Luego, un soldado pensó que este rey necesitaba una corona apropiada. Entonces tomó algunos tallos de la rosa de Sarón, unas ramas con espinos largos y afilados. Retorció las ramas en una corona improvisada y la apretó en la cabeza de Jesús. Los espinos perforaron su cabeza y empezó a sangrar. Los soldados trajeron a Jesús de vuelta a Pilato. Pilato lo llevó al patio. Jesús permaneció ahí, con la sangre chorreando por su rostro y sus piernas. Entonces el gobernador se dirigió al tribunal y se sentó. Luego, volviéndose a Jesús, Pilato lo señaló y les dijo a los judíos: ¡Ahí tienen a su rey! ¡Nosotros no tenemos más rey que el emperador! Toda esperanza de Pilato por liberar a Jesús se perdió. El gobernador se mantuvo en pie y la multitud se cayó una vez más. Muy bien. Por este medio ordeno que este hombre, Jesús, sea crucificado. En cuanto al prisionero Barrabás, ¡libérenlo! Guardias, vengan. Tienen que colocar un letrero sobre la cruz de Jesús que diga: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Por favor, no escriba Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Haré como yo quiera. Soldados, coloquen el letrero como lo he ordenado, en hebreo, latín y griego. En cuanto al Sanedrín, les digo: lo que he escrito, escrito lo dejo. Parecía que la multitud se iba a amotinar. Pilato ordenó que le traigan un recipiente con agua. Entonces se lavó las manos en frente de la muchedumbre. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. De ahora en adelante está en sus manos.
Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Sí, nosotros nos hacemos responsables. Esto es injusto, abuelo. De hecho, Romina. Pero esta injusticia nos trajo la justicia y el perdón. Ahora es tiempo de terminar, pero recuerda volver para el próximo episodio, donde Jesús iniciará su camino al Calvario. Aquí estaré, abuelo. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Hoy iniciamos el día más triste de la historia, Romina. Lo sé, abuelo. Van a matar a Jesús. Así es, Romina. La noche de los juicios ha terminado. Jesús fue sentenciado a muerte. Ahora continuemos. Los guardias llevaron a Jesús a la fortaleza donde estaban los prisioneros que esperaban su ejecución. Había 3 hombres cuya ejecución estaba programada antes de que comenzara la Pascua. Los juicios de Jesús ante Pilato y Herodes duraron toda la noche. Cuando llegó la mañana, Judas se enteró de que habían condenado a muerte a Jesús. No sabemos lo que estaría pensando. De cualquier modo, Judas estaba tan agobiado por la culpa de haber traicionado a Jesús que regresó donde los jefes de los sacerdotes y los ancianos. El dinero que recibió, 30 monedas de plata, no significaba nada. Delante de los líderes, sacó la bolsa del dinero. He traicionado a un hombre inocente. No merece la muerte. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Ese es tu problema. Judas arrojó las monedas de plata al piso y salió deprisa. Estaba desesperado. No encontraba alivio para su culpa. Entonces decidió ahorcarse, colgándose de un árbol, en el mismo terreno que quería terminar de pagar con las monedas de plata. El sumo sacerdote se enteró del suicidio de Judas. Se sentía incómodo con la idea de regresar el dinero al cofre de las ofrendas del templo. Entonces ordenó que se use el dinero para comprar un campo donde se enterraría a los extranjeros. 3 criminales esperaban su ejecución. Seguramente, estos hombres se sorprendieron cuando los soldados entraron a las celdas y liberaron a Barrabás. El mismo Barrabás debe haber pensado que esto era increíble. En poco tiempo más, los prisioneros salieron al sitio de la ejecución, un lugar fuera de las murallas de la ciudad, en una colina. El sitio era conocido como el lugar de la calavera, el Gólgota o Calvario. Había 4 soldados para cada prisionero. Se exigía que los prisioneros llevaran la cruz o una parte de ella para luego usarla en su ejecución. Los soldados ataron la cruz a los hombros sangrantes de Jesús y lo llevaron a la entrada de la ciudad. Los soldados notaron que Jesús estaba débil por la golpiza y todo lo que había vivido esa noche. Él se esforzaba por caminar bajo el peso de la cruz, pero finalmente cayó al suelo. Eso es terrible, abuelo. Ahora seguramente lo iban a golpear más. No, Romina. Los guardias más bien buscaron entre la gente. Notaron a un hombre fuerte y robusto y le ordenaron que llevara la cruz de Jesús. Los evangelios nos dicen que este hombre era Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. Esta mención sugiere que era parte de la comunidad cristiana. En la siguiente hora, la procesión de los prisioneros avanzó hacia el Calvario. Una gran multitud seguía a Jesús por el camino, pues se había regado la noticia de que Jesús sería crucificado. Deben haber estado horrorizados y confundidos ante este extraño giro de los acontecimientos.
Solo unos pocos días antes, Jesús había sido aclamado como un héroe al entrar a Jerusalén. Y ahora iba a ser crucificado. Jesús continuó la tormentosa y dolorida travesía. En el camino, vio a algunas mujeres que conocía, llenas de lágrimas de horror y pesar. Aún en esta condición, Jesús no pensaba en sí mismo, así que les dijo a las mujeres: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos. La gente dirá a los montes: caigan sobre nosotros. Jesús estaba advirtiendo una vez más acerca de la destrucción de Jerusalén, que ocurriría unos 35 años después. La advertencia no fue en vano, pues la historia nos cuenta que ninguno de los seguidores de Cristo estaba en Jerusalén cuando los romanos destruyeron la ciudad. Los prisioneros y los guardias, guiados por el centurión, llegaron al Calvario. Los soldados sujetaron el travesaño a los postes que formarían la cruz. Los prisioneros observaban. Los soldados le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra. Con esta mezcla pretendían drogarlo y aliviar su dolor antes de la crucifixión. Pero Jesús se rehusó a beber. El centurión supervisaba a los soldados que aseguraban a los 2 ladrones a la cruz. Los prisioneros daban alaridos de agonía. El centurión observaba cómo los soldados despojaban a Jesús de su ropa y lo ponían en la cruz. Un soldado golpeó con un mazo los largos clavos directamente a través de las muñecas de Jesús. Luego clavó sus pies. Otros soldados le ataron los brazos a la parte superior de la cruz. En los labios de Jesús se podía escuchar un suave murmullo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podía Jesús ser bueno cuando ellos eran tan malos con él, abuelo? Es que Él es la encarnación del amor, Romina. Los otros prisioneros les maldecían mientras Jesús demostraba perdón. Bueno, ya es tiempo de terminar. En nuestro próximo capítulo, finalmente la vida de Jesús en la tierra terminará. Creo que será más triste todavía. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Como recordarás, Romina, estamos en la escena que cambiaría la historia de la humanidad. Sí, abuelo. Jesús está en la cruz por nuestros pecados. Bien dicho, Romina. Por nuestros pecados. Bueno, como a las 9 de la mañana, 4 soldados levantaron la cruz y la dejaron caer en el hoyo. Otro golpe seco. Y sin embargo, en los labios de Jesús, ningún grito, ninguna maldición, solamente la oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los guardias se repartieron las prendas de Jesús y tiraron los dados para ver quién se quedaría con la túnica sin costura. En el Calvario había mucha gente. Algunos ridiculizaban a Jesús y le gritaban insultos. Si eres el Hijo de Dios, ¡pruébalo! ¡Bájate de esa cruz! Los jefes de los sacerdotes también se unieron a las burlas. ¡A otro salvó! Pero no puede salvarse a sí mismo. También los otros 2 ladrones crucificados injuriaban a Jesús. ¿Eres tú el Cristo? ¿El Mesías? Si lo eres, entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro criminal volteó su cabeza, tomó aire y alzó su voz.
¡Cállate! ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? Nosotros sabemos que somos culpables, pero él ningún mal hizo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús cerró sus ojos, tomó aire y le contestó: confía en lo que te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego Jesús vio a su madre junto a su discípulo Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego miró a Juan y dijo: ahí tienes a tu madre. Era ya la hora sexta, el mediodía. Una extraña penumbra envolvió a Jerusalén. No era como la oscuridad de la noche. Sí era posible ver, pero había una sensación de peligro. Cuando había silencio, se podían oír los gemidos de los prisioneros. Jesús sufría en gran manera, pero su sufrimiento no era igual al de los otros dos hombres. Parecía que una terrible lucha estaba ocurriendo, y esa lucha parecía reflejarse en la oscuridad. Justo antes de las 3 de la tarde, el mismo momento que se sacrificaba en el altar del templo al Cordero de Pascua, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pocos minutos después, Jesús dijo: tengo sed. Antes de que los guardias pudieran responder, Jesús gritó: todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. El mismo momento que Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No entiendo bien a qué velo te refieres, abuelo. Mira, Romina, este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo. En el lugar santísimo se guardaba el arca del pacto, y este velo simbolizaba la separación entre un Dios santo y un pueblo pecador. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo después de haber ofrecido sacrificios por sus pecados y los pecados del pueblo. Cuando Jesús, el Cordero perfecto de Dios, entregó su vida en la cruz por los pecados de la humanidad, el velo que separaba a Dios del hombre se quitó para siempre. Ya no era necesario ofrecer sacrificios. Ahora todos, no solo el pueblo de Israel, podían venir a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Cristo murió, hubo un terremoto terrible y los cielos parecían estar electrizados bajo la oscuridad que cubría la tierra. La gente estaba aterrorizada. Muchos huyeron. Rocas gigantes se partieron en pedazos. Parece que sucedía algo espiritual, no solamente físico. Los sepulcros se abrieron y algunos muertos volvieron a la vida. La gente de la ciudad los vieron. Mientras la tierra temblaba, los guardias también temblaban. No era un criminal o un loco al que acababan de crucificar. ¿Quién era este hombre por quien la creación entera se lamentaba? El centurión debe haber estado angustiado y en pánico. No conocemos sus pensamientos, solo sabemos que llegó a una conclusión que debe haber brotado de lo más íntimo de su ser. De veras, este hombre era hijo de Dios. Cuando terminó el terremoto, muchas personas regresaron a sus hogares. El centurión recibió instrucciones de Pilato. Tenían que matar a los prisioneros en el ocaso por pedido de los líderes judíos. No era prudente dejarlos colgados durante el sábado, pues ese sábado precisamente era solemne. El centurión dio la señal para que los soldados quebraran las piernas de los prisioneros. Una persona crucificada solamente podía levantar su pecho para respirar empujándose hacia arriba con las piernas. Una vez que sus piernas estuvieran rotas,
moriría por asfixia. Luego de unos minutos, todo acabaría. La muerte habría llegado. Bueno, veo que el tiempo se ha terminado, Romina. No ahora, abuelo. Quiero saber qué pasó después. Lo sé, Romina, lo sé. Por ello, no olvides nuestro próximo encuentro, donde veremos el entierro de Jesús y el maravilloso milagro que ocurrió en su tumba. Aquí estaré, abuelo. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Veo que estás lista para comenzar, Romina. Claro que sí, abuelo. Quiero saber qué pasó con Jesús luego que murió. Allá vamos, Romina, allá vamos. Los soldados habían quebrado las piernas de los ladrones crucificados, y ahora era el turno de Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, él ya había muerto. No fue necesario romper sus piernas. En lugar de eso, uno de los guardias atravesó una lanza en su costado. De la herida brotó sangre y agua. Entonces comenzaron la complicada tarea de bajar la cruz para retirar el cuerpo de Jesús. José de Arimatea había pedido a Pilato el cuerpo. José era un hombre honorable e importante en el Sanedrín y también era discípulo secreto de Jesús. Mientras los guardias retiraban el cuerpo, José llegó al Calvario. Él se encargaría de que Jesús tenga un entierro decente. La propia tumba de José, que aún no había sido usada, estaba en un jardín muy cerca del sitio de la crucifixión. Ahí era donde José planeaba enterrar a Jesús. José hizo arreglos para encontrarse con Nicodemo en la tumba. Nicodemo trajo especias mortuorias y ungüentos. María, esposa de Cleofás, y María Magdalena, discípulas y amigas de la familia de Jesús, fueron tras ellos, junto con otras mujeres galileas. Las mujeres observaron el lugar donde llevaron el cuerpo de Jesús. José y Nicodemo trabajaban solos. Tenían poco tiempo antes de que comience el sábado de Pascua. Las mujeres tenían la intención de regresar después del sábado para ocuparse apropiadamente del cuerpo de Jesús. Debe haber sido muy triste para José y Nicodemo abrir el sudario. ¿Qué era el sudario, abuelo? Mira, Romina, el sudario era una manta gruesa de lienzo donde los soldados habían puesto el cuerpo de Jesús. Al abrirlo, seguramente José y Nicodemo pudieron ver las terribles heridas, ese cuerpo amoratado y golpeado. Las noches sin dormir, la oración y el ayuno, la compasión que mostró a la gente, todo esto parecía estar grabado en el rostro y el cuerpo de Jesús. Con manos amorosas, José y Nicodemo lavaron el cuerpo lo mejor que pudieron. Luego le aplicaron un ungüento y lo envolvieron con un lienzo. Cuando terminaron, lo llevaron al interior de la tumba y lo recostaron en lo que pensaban era su último lugar de descanso. Allí colocaron otro lienzo sobre su rostro. Quizás se alejaron tristemente de la tumba conversando sobre Jesús. Nicodemo había recordado las palabras del Maestro aquella noche cuando habló con él. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado por todos los que buscan salvación. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ese sábado de Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Uno de los líderes dijo: Señor, recordamos que aquel mentiroso, el tal Jesús, en vida dijo que después de 3 días iba a resucitar. No queremos más problemas por causa de este hombre. Por eso, mande usted a asegurar el sepulcro y poner guardias hasta el 3er día.
no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan que ha resucitado. Ahí tienen, soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron al lugar del entierro. Los criados de los sacerdotes hicieron rodar una gran piedra a la entrada y le pusieron sellos. Cuando terminaron, los soldados romanos tomaron sus posiciones al frente de la tumba. Al amanecer, el sábado había llegado a su fin. Ya era el primer día de la semana, o domingo. Los soldados estaban en guardia, esperando a sus reemplazos. Repentinamente hubo un fuerte ruido. La tierra temblaba y tronaba bajo sus pies. En ese momento, un ángel de Dios vestido de ropas blancas y brillantes descendió del cielo rodeado de una luz resplandeciente. El ángel quitó la piedra de la entrada de la tumba y se sentó sobre ella. Los soldados estaban paralizados de terror y al mirar dentro de la tumba, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Los soldados corrieron al Sanedrín y reportaron lo sucedido. Estaban preocupados y temerosos. A los soldados romanos no se les permitía fallar en su deber bajo ninguna excusa. Mientras esto sucedía, algunas de las mujeres que habían estado con Jesús iban camino a la tumba para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron a la tumba, el ángel estaba sentado en la piedra. Las mujeres se alarmaron, pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Al escuchar esto, María Magdalena corrió donde Pedro y Juan. Parecía que no entendía que Jesús había resucitado de los muertos, pues lloraba con angustia, apenas podía hablar. Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Por qué María no le creyó al ángel, abuelo? Creo que solo estaba ofuscada, Romina. Ella fue a buscar el cuerpo de su maestro y ya no estaba. Pero bueno, por ahora debemos terminar. En nuestro próximo encuentro veremos la reacción de Pedro y Juan y una de las pruebas de que Jesús había resucitado. Eso sí será emocionante. No me lo puedo perder. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Estoy ansiosa por comenzar, abuelo. Yo sé, Romina. ¿Quieres saber qué hicieron Pedro y Juan cuando María Magdalena les dijo que se habían llevado a Jesús de la tumba? Sí, abuelo. Ella estaba muy triste porque no entendía que Jesús había resucitado. Así es, Romina. Para Pedro y Juan todo era confuso. Al escuchar a María, corrieron inmediatamente a la tumba. Juan llegó primero, pero no entró. Luego llegó Pedro. Él no vaciló, entró inmediatamente y tomó la tela con la que habían envuelto la cabeza de Jesús. Entonces Juan entró también, y al no ver a Jesús, recordaron las escrituras que anunciaban que Jesús debía resucitar de los muertos. Pero aún así no entendieron. Salieron de la tumba y regresaron a casa. María Magdalena había seguido a Pedro y Juan y se quedó allí luego que ellos se fueron. Luego de un momento, se acercó cautelosamente a la tumba. Habían dos hombres jóvenes, uno sentado donde había estado la cabeza de Jesús y el otro a los pies. María no se dio cuenta de que estos hombres eran ángeles. Antes de que pudiera decir algo, uno de los ángeles le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María salió de la tumba hacia el jardín. Allí estaba Jesús, pero ella no lo reconoció. Supuso que era el jardinero o el cuidador. Jesús le dijo:
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. María. Había algo en la manera que Jesús dijo su nombre. Entonces se detuvo, y en un momento maravilloso y celestial, sus ojos fueron abiertos, y supo que era el Señor. María no tenía palabras, solo alcanzó a decir: Maestro. No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. María ya no estaba confundida sobre lo que había sucedido. Fue tan pronto como pudo donde estaban los discípulos para contarles del Señor. Cuando los encontró, les decía una y otra vez: He visto al Señor, he visto al Señor, he visto al Señor. Más tarde, ese mismo día, 2 seguidores de Jesús iban camino a Emaús, un pueblo cercano a Jerusalén. Mientras caminaban, hablaban de todos los eventos ocurridos en la fiesta de la Pascua. Ellos habían escuchado que las mujeres dijeron que Jesús no estaba en la tumba, pero no sabían qué pensar al respecto. De pronto, alguien más se les unió en el camino. Era Jesús, pero él no dejó que los 2 hombres lo reconocieran. ¿Por qué no quería que lo reconocieran, abuelo? Quizá lo hizo porque tenía cosas importantes que decirles, Romina, y sabía que si le reconocían, sus palabras se perderían en la emoción del momento. Por ello, solo dijo: ¿De qué hablan? Seguramente has oído todo lo que ha pasado en Jerusalén en estos días. ¿Qué ha pasado? Los 2 hombres le pusieron al tanto, y al final de la explicación, uno de ellos agregó: Nosotros teníamos la esperanza de que él libertara al pueblo de Israel. Amigos, qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no entendieron que el Mesías tenía que sufrir estas cosas antes de ser glorificado? Seguían caminando, y Jesús les llevaba a través de las Escrituras, explicándoles que estaba anunciado que el Mesías debía venir primero a sufrir. Les recordó que Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló de los profetas y seguramente debe haber citado al profeta Isaías. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Los corazones de los 2 discípulos comenzaron a arder dentro de su pecho. ¿No describían estas palabras de Isaías lo que había pasado con Jesús? Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Los hombres escuchaban atentamente.
el mensaje cada vez cobraba más vida. ¿Y cuándo les dice que él mismo era Jesús, abuelo? Creo que tendrás que esperar hasta el siguiente episodio, Romina. Entonces veremos no solo esta, sino otras apariciones más de Jesús a sus discípulos. Creo que no podré aguantar la curiosidad. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. A ver, Romina, ayúdame a recordar dónde nos quedamos. Jesús estaba compartiendo las escrituras con dos hombres que iban a Emaús. Tienes una memoria brillante. Bueno, como sabes, Jesús no se había revelado todavía. Entonces, cuando se acercaban a Emaús, hizo como que iba a seguir el camino, pero los hombres lo invitaron a quedarse. Jesús aceptó la invitación. Cuando llegó la hora de comer, tomó en sus manos el pan, lo bendijo y lo dio un pedazo a cada uno. Cuando tomaban el pan, los hombres miraron los ojos de Jesús. En un momento maravilloso, supieron que Él era el Señor. Era Jesús. Había resucitado de los muertos. En ese mismo instante, desapareció ante sus ojos. ¿No es verdad que el corazón nos ardía cuando nos hablaba por el camino? Y cuando nos explicaba las escrituras. Entonces volvieron inmediatamente a Jerusalén y encontraron a los apóstoles reunidos con otras personas. Les contaron todo lo ocurrido y allí se enteraron que otros también habían visto al Señor. Esa noche, los discípulos estaban reunidos en una habitación con las puertas cerradas, pues tenían miedo de los líderes religiosos. Entonces, Jesús se les apareció repentinamente. Paz a ustedes. Los discípulos temían estar viendo un fantasma, pero Jesús les tranquilizó y extendió sus manos. Al ver las marcas de los clavos, el recuerdo del Señor colgado de la cruz llenó sus mentes. Después, Jesús abrió su túnica para que los discípulos miraran la herida en su costado, el punto donde el guardia romano había hundido su lanza. Después de mostrarles sus heridas, Jesús les permitió acercarse a él y tocarlo. Poco a poco, los discípulos fueron entendiendo que realmente era Jesús, que verdaderamente había resucitado. Estaban gozosos, pero aún les quedaba mucho por entender. Jesús les habló de una forma especial. Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Después de decir esto, Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Los discípulos se quedaron en silencio. Pronto aprenderían lo que significaba tener el Espíritu Santo en su interior. Había un poder inexplicable dentro de ellos que les capacitaría para proclamar las buenas noticias y aún les ayudaría a enfrentar la muerte sin temor. En esta ocasión, Tomás no estuvo con los demás discípulos. Cuando ellos le dijeron que habían visto al Señor, no les creyó. Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. A la semana siguiente, los discípulos estaban reunidos otra vez, incluido Tomás. Las puertas de la habitación estaban cerradas cuando Jesús se les apareció. Paz a ustedes. Tomás retrocedió con temor. Sus palabras de incredulidad ahora eran vergonzosas. Tomás, mira mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios. Crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Los 11 discípulos regresaron a sus casas en Galilea. Jesús había dicho que se reuniría con ellos ahí. Cierta ocasión, Pedro y otros más pescaron toda la noche, pero no lograron nada.
Al amanecer, miraron todavía en penumbra a un hombre parado en la orilla. Aquel hombre les gritó: ¡Muchachos, no tienen pescado! Entonces, Pedro contestó: No, hemos estado pescando toda la noche y no hemos atrapado nada. Echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron. En cuanto echaron la red, se llenó de peces y casi no podían sacarla. Los discípulos estaban sorprendidos. Juan miró más de cerca al hombre de la orilla. Pedro, mira, es el Señor. Pedro, siempre espontáneo, se zambulló en el agua y nadó a la orilla. Los demás aseguraron la pesca y llevaron la barca que se movía lentamente por tanta carga. Jesús ya había encendido una fogata y asaba un pescado. Les estaba preparando el desayuno. Luego de terminar el desayuno, Pedro estaba inquieto. Él y el Señor tenían algo pendiente. Pedro había negado a Jesús en su hora de sufrimiento. Pedro no sabía qué decir, pero Jesús sí supo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Cómo podía decir que amaba al Señor más que los demás? Los otros habían huido, pero Pedro había jurado que nunca lo conoció. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis corderos. El Señor todavía tenía trabajo para Pedro. Tendría que cuidar de las ovejas o seguidores de Jesús. Cuando Jesús le habló de nuevo, Pedro se preocupó. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Jesús pidió que Pedro declarara 3 veces su lealtad y amor. Quizá una por cada vez que Pedro lo negó. Pedro estaba muy triste, pero en lo profundo de su corazón sabía que el Señor le perdonó. ¡Qué bueno que el Señor nos perdona, abuelo! Amor y perdón, estas 2 palabras resumen la obra de Jesús, Romina. Pero bueno, ahora debemos irnos. Recuerda volver a nuestro próximo encuentro, donde daremos fin a la historia más maravillosa de todas, la vida de Jesús. No quiero que termine, abuelo. Esta es la mejor historia que he escuchado. La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Hoy estoy triste, abuelo. Dijiste que este será nuestro último episodio. No te entristezcas, Romina. Solo guarda en tu corazón todo lo que has escuchado. Está bien, abuelo. Recuerdo que Jesús le preguntó a Pedro si le amaba. Sí, le preguntó 3 veces. Y 3 veces le pidió que cuidara de sus discípulos. Ese amanecer, a la orilla del lago de Galilea, alrededor de una fogata, Jesús miró a cada uno de sus discípulos y les habló con suavidad y autoridad. Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesús ha confortado a todos sus seguidores hasta el día de hoy. Ahora, Romina, quiero que escuches la primera parte de una carta que escribió Lucas, autor de uno de los evangelios. ¿Para quién era esa carta, abuelo? Para su amigo Teófilo. La carta completa en el Nuevo Testamento se llama Los Hechos de los Apóstoles. Escucha lo que dice Lucas. Querido Teófilo, en mi primer libro escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo,
dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Todos se quedaron mirando al cielo, cuando de pronto vieron a 2 hombres vestidos de blanco. Uno de ellos les dijo: ¿Por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha ido al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Después de esto, los discípulos regresaron a Jerusalén, y tal como el Señor lo había prometido, ellos y otros más fueron llenos del Espíritu Santo. Este maravilloso evento ocurrió en la misma época de la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesucristo llevaron el Evangelio por todo el mundo, y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Todo creyente sabe que Jesucristo vive y que regresará tal como lo ha prometido. Las palabras de Jesús todavía son una fuente de consuelo y aliento para los que lo aman. Él dijo: Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Recuerdas esta canción, Romina? Sí, tú me la cantabas cuando era más pequeña. Y me gusta mucho más desde que soy cristiana. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste para ser cristiana, Romina? Bueno, luego de escuchar toda esta historia, entendí que nunca sería perfecta y que necesitaba ayuda. ¿Y qué hiciste entonces? Oré a Dios y le pedí a Jesucristo que me perdone y me ayude. ¿Y qué pasó después? Primero que nada, yo era diferente. Hasta mis padres lo han notado. Ahora quiero hacer lo que Dios dice. Pero, ¿ya eres perfecta? No, abuelo. Cada día cometo pecados. Sobre todo cuando no estoy pensando en el Señor. Pero cada vez le pido al Señor que me perdone. Hay un versículo muy reconfortante en la Biblia. Ese versículo dice: si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esas palabras fueron escritas para ti y para mí. No importa cuánto vivamos, necesitaremos la gracia de Dios siempre. Tenemos que descubrir las misericordias de Dios cada día. Hay otro versículo maravilloso que dice: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Y así, Romina, nuestra historia ha llegado a su fin. Creo que voy a extrañar mucho esta historia, abuelo. Yo también, Romina. Pero quédate con las palabras que Juan escribió en su Evangelio, pues son una conclusión apropiada para nuestra historia. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. A Dios sea la gloria.